Tu lugar, mi hermano. Toma tu lugar y vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Si a alguien le hace falta una Biblia, solo levanta tu mano y te podemos prestar una. ¿Hay alguien que le haga falta una Biblia? ¿O tenemos todos una Biblia por ahí? Bueno. Qué gozo me da estar con ustedes y más poder exaltar el nombre de nuestro Señor con su palabra y además poder abrir la Biblia y seguir aprendiendo. Como ustedes saben, acá en Calvary Compañerismo Cristiano estamos comprometidos con predicar todo el consejo de Dios de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Porque creemos que en ella encontramos todo lo necesario para creer, para la vida, para la piedad. En ella podemos conocer a nuestro Señor, en ella podemos ser fortalecidos. Dice la palabra Salmo 119, la suma de todas sus palabras es verdad y permanecen para siempre. Jesucristo oraba en su oración sacerdotal: Señor, haz los santos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar con este precioso texto. Vamos a comenzar una hermosa carta, una nueva carta, la primera epístola de Pedro, ¿verdad? Por la gracia de Dios estamos avanzando y vamos en esta carta. ¿Quién es Pedro? Bueno, Pedro, como todos lo conocemos, es el apóstol Pedro, ¿verdad? Ese no era su nombre, pero el Señor se lo puso. Pedro es piedra o Petros en griego, apodado así por el Señor. Su nombre es Simón, hijo de Jonás. Tenemos mucha información en la Biblia acerca de él porque es del que más se habla, ¿verdad? Era un pescador de Betsaida, su hermano se llamaba Andrés. Andrés lo trajo a Cristo, sabemos que era casado, aparentemente por algunos comentarios vemos que su esposa lo acompañaba en su ministerio. Aunque Simón era un hombre muy común en aquellos tiempos, Pedro vemos muy definido por precisamente Simón Pedro, y vemos cómo el Señor lo escogió a él para enseñarnos lecciones a través de los evangelios. Lo vemos como el líder de los 12, ¿verdad? Como su vocero. Lo vemos también cómo Cristo lo escogió a él junto con Juan y Andrés para transfigurarse delante de ellos, ¿verdad? Lo vemos como siempre un poco apresurado, precipitado, asustado, queriendo hacer tiendas para Moisés, para Elías y para el Señor. Pedro fue el que le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando Él les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Y el Señor le dice: sobre esta roca, sobre esa fe yo voy a edificar mi iglesia. Aunque más tarde lo vemos al Señor reprendiéndolo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones las cosas la vista en las cosas de los hombres, ¿no? Lo vemos también cómo el Señor le da a él las llaves de las puertas del reino de los cielos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que Pedro es el primero que predica el evangelio e inaugura la iglesia de Jesucristo. Lo vemos en Hechos 3 levantándose y una tremenda puerta del reino de los cielos abriéndose para salvación. Más de 4,000 personas, 5,000 personas, contando hombres, convirtiéndose al conocimiento de Cristo, un tremendo avivamiento. Y Pedro tiene el privilegio de tener las llaves del evangelio y verlo comenzar, inaugurar la iglesia al predicar a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, en el que creyó. Lo vemos también más tarde caminando sobre el agua. Muchos dicen: se hundió. Sí, pero fue el único precipitado que salió de la barca y caminó sobre el agua, ¿verdad? Lo vemos cuando el Señor anuncia su muerte por primera vez. Les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea escupido, sea humillado, sea lastimado. Le dice: Señor, yo voy a dar mi vida por ti. No, le dice: ¿sabes qué, Simón Pedro? El Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero él dice: no, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, ¿no? Y en efecto, vienen por el Señor, saca la espada, le corta la oreja a Malco. El Señor le dice: tranquilo, Pedro, esto no es lo que quiero, una revolución. Sana a Malco, y entonces se da cuenta de que no se trata de una revolución, sino de dar la vida por los demás. Y junto con todos los discípulos huye, al punto que lo niega 3 veces. Lo vemos también como Cristo resucitado lo restaura, porque después ellos dicen: pues ya se murió el Señor, ¿qué hacemos? Se van otra vez a pescar, porque él era pescador, ¿verdad? Y el Señor se les aparece en la mañana, les hace otra pesca milagrosa, y el Señor le dice 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, le dice: ¿me amas más que a estos? Le dice: sí, Señor. Le dice: ¿sabes que te amo? Apacienta mis corderos. Y lo hace 3 veces, restaurándolo al ministerio. Algo interesante de Pedro es que lo vemos después de Pentecostés totalmente transformado, un Pedro distinto.
lleno del poder de Dios. Un Pedro que es totalmente entregado al Señor, al punto que la tradición nos dice que murió en Roma antes del 67-68 después de Cristo, ¿verdad? En manos del emperador de Roma, y dice la tradición que murió crucificado, pero dijo que quería morir de cabeza porque no era digno de morir como su Señor, ¿verdad? Pero tenemos esta historia de Pedro, es lo único que sabemos de él, a pesar de que lo vemos mucho en los evangelios, de pronto lo vemos desaparecer y regresa otra vez en estas preciosas cartas. Bueno, ¿a quién fue escrita? Bueno, Pedro mismo nos dice que dirige su epístola o su carta a la gente que vivía en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas eran regiones del Imperio Romano, que son la actual Turquía, y ahí había iglesias cristianas, ¿verdad? En Galatas sabemos que en Galacia Pablo estuvo ahí, otros pudieron haber emigrado desde el día de Pentecostés, llegaron allá, no se sabe a ciencia cierta cómo, probablemente Pedro anduvo por esas iglesias. Ahora, lugar de redacción, se sabe que Pablo la envía por Silvano o Silas, lo vamos a ver al final de la carta, pero él dice algo interesante, dice que escribe desde Babilonia, ¿verdad? Es poco probable, se piensa que haya sido desde la antigua Babilonia, sino que Pedro le llama así a Roma, ¿verdad? Que en esos tiempos estaba totalmente entregada a su pecado, y le da un nombre clave porque la persecución ya estaba muy complicada, y para proteger a sus hermanos le da este nombre, Babilonia, ¿no? Y la fecha más probable de su redacción es entre el 64 de Cristo, un poquito antes, 62 al 64. ¿Por qué en esa fecha y por qué es importante mencionar esto? Porque ahí es el tiempo en el que Nerón, que era el emperador, incendia Roma, ¿verdad? Y se desata una persecución en contra de los cristianos fuertísima. Y esa es la razón más significativa de esta carta, ¿verdad? Justamente en el reinado de Nerón, en estos tiempos los emperadores, imagínate, se iban cada vez volviendo más locos, se estaban poniendo bien corruptos, bien feo. Nerón fue uno de ellos. Interesante que a ellos, Pablo, a este tipo de emperadores es donde Pablo dice: sujétense a sus autoridades y oren por ellas, ¿verdad? No creo que ahora tengamos un emperador como Nerón, pero esto sucedió que en el 64 Roma fue incendiada porque Nerón quería hacer más cosas. Entonces imagínate, toda la cultura, sus templos, lo que estaba ahí, Nerón en su ambición por querer más, lo quemó, y socialmente la gente de Roma estaba bien enojada, estaba devastada por lo que había pasado, y estaban sabiendo, ese fue Nerón. Y entonces lo que hace Nerón es agarrar un chivo expiatorio. ¿Y qué hace? Culpa a la iglesia. Y entonces la gente estaba tan enojada, y ya estaba enojada en contra de los cristianos porque los veían como enemigos de su cultura, y sin embargo los pone ahí, y en su locura, imagínate, en este tiempo, después de la quema de Roma, Nerón empalaba cristianos, literalmente. Empalarlos, ¿qué es? Los atravesaba con un palo, los llenaba de brea, los prendía en el patio de su palacio, y caminaba desnudo como antorchas vivientes alrededor de ellos. Imagínate. El circo romano fue en estos tiempos. Morían comidos por bestias, por leones, por osos. Eran muertos por gladiadores, eran crucificados, ¿verdad? Estaban en una situación muy difícil en cuanto a la persecución, y esto duró como 3 siglos casi, y fue viendo cada vez peor. Obviamente que esto no es nuevo, mis hermanos, porque el Señor, ¿qué nos ha dicho? Lo hemos visto muchas veces, dijo: en el mundo tendréis aflicción. El mundo me aborreció a mí, los va a aborrecer a ustedes. Hay hostilidad, ¿verdad? Y va a aborrecer a mis seguidores. Y sabemos por la misma palabra de Dios que este mundo en el que vivimos, el sistema del mundo, está energizado por Satanás y sus demonios, ¿verdad? Si te fijas, puedes hablar de cualquier tipo de religión, de cualquier Dios, pero no puedes hablar de Cristo porque lo aborrecen. De las escuelas no sacaron la religión, sacaron el cristianismo, ¿verdad? Si te fijas, el nombre de Cristo y el nombre de Dios se utilizan como grosería. Nadie utiliza el nombre de Buda o de Mahoma como grosería, pero el nombre de Cristo sí, porque es el Dios vivo a quien Satanás aborrece, a quien este mundo rechaza, ¿verdad? Este mundo no tolera el evangelio, y Satanás está haciendo todo esto, y lo vamos a estar viendo. Pedro nos va a ayudar a caminar en medio de esto, porque Satanás está haciendo todo lo posible para desacreditar la iglesia, para que todo el mundo diga: puros hipócritas, ¿no? ¿Cómo vamos a creer en eso? ¿No? Satanás está comprometido a romper la integridad de la Biblia, a poner en duda la palabra de Dios, a mostrar lo falsa que es la iglesia, lo hipócrita, lo mal que está, todo para que la gente no escuche el evangelio y no venga a Cristo. Pero esto es lo más poderoso de esta carta, y yo le pido a Dios que pongas mucha atención, porque
Pedro te va a dar razones de peso para mantenerte firme delante de toda este odio contra la verdad, ¿verdad? Que puede traer persecución, que sin duda nos trae aflicción, pero nos va a mostrar esto, cómo mantenerte firme. Pedro nos va a recordar quiénes somos. ¿Por qué vale la pena, a pesar de esto, así como estos cristianos que estaban recibiendo esta terrible persecución, aunque valga la redundancia, hoy en día la persecución y los mártires han crecido mucho más en estos últimos tiempos que en aquellos tiempos, si no lo sabes? Pero precisamente, ¿por qué vale la pena identificarse con Cristo y con su iglesia a pesar de lo que sea? Eso nos va a hacer Pablo, nos va a hacer Pedro. Nos va a mostrar nuestro privilegio, nos va a mostrar nuestras bendiciones, nos va a mostrar que el sufrimiento debido a nuestra fe puede ser una bendición. Nos va a recordar que somos extranjeros en medio de este mundo energizado por Satanás. Nos va a mostrar el valor de nuestra fe y nos va a mostrar cómo podemos salir victoriosos en medio del sufrimiento o la persecución, ¿no? Cómo vivimos en este mundo hostil a la verdad, y si tienes que sufrir por la fe, cómo salir adelante, ¿no? Cómo responder a la difamación satánica. Bueno, todas estas cosas Pedro nos va a dar respuesta y nos va a enseñar las riquezas de nuestra fe y de la salvación. Por eso yo titulé este mensaje La importancia de conocer nuestra verdadera riqueza espiritual, y es la primera parte. Hoy vamos a ver solo 2 versículos, pero vamos a estar, porque es muy rica esta carta. Vamos a leerle. Dice en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y va a continuar, leamos hasta el versículo 5, hasta ahí dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aunque hoy vamos a estudiar versículos 1 y 2. Y bueno, Señor, te pido que me des sabiduría, que me des palabras, Señor, para hablar con claridad. Te pido por mis hermanos que puedan escuchar y recibir este tesoro para ellos, Señor. Que sea más allá que información, Señor, tú mismo hablando a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar en medio de las dificultades, mis hermanos? Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo inestable. Y si hay, por si fuera poco, puede haber persecución. Lo primero es, Pedro nos recuerda y nos dice: no olvides tu verdadera ciudadanía. ¿Ok? No olvidemos nuestra verdadera ciudadanía. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Comienza Pablo diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Recordándonos eso, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien lo envió a predicar el Evangelio, quien a su vez predicó a otra gente y otra gente nos predicó a nosotros. Y apóstol es eso, uno enviado por Dios con una misión para establecer el reino, el Evangelio, la doctrina, la iglesia. Efesios 2:20 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y mira quién la envía: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es interesante, fíjate, expatriados es algo muy importante. Pedro lo primero que hace es recordarle a esta gente que está a punto de tener una tremenda persecución. Le empieza diciendo: ¿sabes qué? Eres extranjero. Eso significa ser residente temporal, eres un refugiado. Estamos de paso, eso es lo primero que tenemos que recordar. Este no es nuestro mundo, y no me refiero solamente a los Estados Unidos, me refiero a todo el mundo, ¿verdad? Y sabes que ese es uno de los mayores desafíos como cristianos para nosotros en este mundo. ¿Cuál? Bueno, pues la filosofía materialista, la filosofía temporal de este mundo, todo el tiempo está bombardeándonos con una idea: Chuy, tú eres lo que vistes, así es de que preocúpate por vestirte bien. Chuy, tú eres lo que logras, así es de que tienes que ser alguien en la vida. Chuy, para que puedas decir que vives, necesitas tener el placer que quieras, ¿verdad? El mundo constantemente nos está diciendo esto y nos está engañando, y constantemente nos está haciendo creer que todo lo que existe es el aquí y el ahora. Eso es lo que el mundo lo que la filosofía de este mundo nos está diciendo constantemente. Este mundo es tu hogar, aquí vives, échale ganas, come y bebe, porque si no, pues te mueres y ya echa feo el asunto, ¿no? Y te voy a decir algo:
Esa es una mentira, porque ni siquiera este es un hogar para los incrédulos. Siempre lo menciono, pero ¿sabes cuántas personas mueren diariamente? A lo mejor ya tú lo aprendiste. 150,000 personas mueren diariamente. ¿Sabes a qué equivale eso? A 6,000 personas cada día, a 105 personas cada minuto, a 2 personas cada segundo. Eso equivale, ¿sabes a cuánto al año? 54,750 millones de personas al año. Te lo digo otra vez, 54,750 millones de personas al año mueren. Niños, jóvenes, viejos, en accidentes, en enfermedades mortales repentinas, gente que no estaba planeando su funeral, sino que estaba planeando ir y trabajar y regresar a su hogar para prepararse para el siguiente día, para el siguiente año. ¿Cuál es mi punto aquí, mi hermano? La verdad es que no tenemos morada fija en este mundo, ni siquiera los incrédulos. Alguien que no cree, ¿sabes qué está haciendo? Depositando su fe en un supuesto azar de que va a vivir muchos años. Así plantea su vida, y que al final va a dejar de existir y no le va a dar cuentas a nadie, cuando la realidad es que todos esos muchos años que piensas en un instante se pueden ver truncados, no solamente con la muerte, un accidente, una enfermedad que te deja con discapacidad. Imagínate, alguien que se queda ciego o parapléjico, ¿qué disfruta? Si está pensando solamente en el aquí y en el ahora. Además de que la Biblia nos dice que verdaderamente después, que viene la muerte y después de esto el juicio, vamos a estar delante del Creador y hay que dar cuentas. Entonces esta es una realidad que tenemos que ver. Nosotros como creyentes tenemos que salir de esa mentira, mis hermanos. No estamos esperando nuestra mejor vida aquí en este mundo. Este mundo es inestable y temporal. Cambia de un momento a otro. Estamos de paso. No venimos a quedarnos aquí, ¿ok? Ni tampoco sabemos también que no vamos a desaparecer cuando muramos. Sabemos que tenemos una ciudad eterna y que vamos a ella. Entonces esto es lo primero que tienes que hacer. Una clave para que tú puedas aprender a vivir no tan preocupado y tan sacadísimo de onda en este mundo con las cosas que te pasan, es que tienes que recordar: esta no es mi hogar, estoy esperando mi casa, estoy de paso. Y cuando estás de paso, yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando eran los ómnibus de México, esos camiones viejitos, y era eterno ir ahí sentado, ¿verdad? Pues lo aguantas porque pues estás esperando llegar a casa. Hay aflicción, pero lo aguantas porque dices: aquí no me voy a quedar para siempre, ¿verdad? Abraham, ¿te acuerdas de Abraham? Fue un hombre muy próspero, muy rico. El Señor le dio muchas cosas. Y porque no quiere decir que no trabajes, no quiere decir que no pongas empeño en lo que estás haciendo aquí. Voy a hablar de eso. Pero sin embargo, este hombre vivió como extranjero. Lo único que él compró para sí fue la tumba suya y la tumba de su esposa. Pero sin embargo vivió como extranjero, vivió siempre con las maletas hechas. Mira lo que esperaba Abraham. Hebreos 11:10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Qué te parece? Abraham esperaba una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Esto es lo primero que tenemos que recordar, mis hermanos, mientras navegamos en este mundo. Cuando hay persecución, cuando estos hombres vieran a los leones venir a sí mismos, cuando hay situaciones de enfermedad, cuando vengan a ti decepciones, cuando vengan a ti situaciones difíciles, aunque venga la persecución por causa de la justicia, tienes que entender: tu ciudad, estás esperando una ciudad diferente. Tienes que pensar: no soy de aquí, aquí me estoy entrenando, aquí tengo la oportunidad de mostrarle mi fe al Señor. Aquí es el único lugar donde vas a poder donde vas a poder honrar a Dios con tu fe, donde vas a poder acrecentar tu cuenta celestial. Aquí, no desperdicies el tiempo, no desperdicies con puras cosas de este mundo vanas. Tienes que estar recordando que este es el tiempo que tú tienes para darle honra al Señor con tu fe. Tienes que recordar que por más grandes cimientos que pongas en tu casa terrenal y por más grandota que la hagas, no va a ser tu casa por siempre. Entonces busca un propósito eterno de acuerdo a la voluntad de tu Señor. Es lo primero que tienes que hacer. Cambia ese chip en tu mente. Mírate como un peregrino en este mundo y comienza a hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Tu verdadera ciudadanía es lo primero que tienes que recordar. Eso es lo que tienes que recordar. Lo segundo que tienes que recordar en medio de la dificultad, y Pablo nos dice que para vivir en este mundo injusto en medio de la dificultad, es que eres un hijo de Dios. Esa es la segunda parte. No olvida que fuiste elegido por Dios. Y ahorita vamos a entrar a este tema que es precioso también. Que Dios por pura gracia te escogió. Y debes de entender eso, porque muchas veces andamos pidiéndole al Señor las cosas de este mundo como bendición,
cuando no hemos entendido las cosas que Él ya nos dio, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no las entendemos, ¿verdad? Pero así es, ¿no? Lo comento muchas veces, es como un bebé. ¿Cuántos bebés hay acá? Hay bebés chiquitos, pero dile por ejemplo a un bebé recién nacido: hijo, hoy tienes $10 millones en tu cuenta. ¿Qué te va a decir el bebé? No le interesa, porque no entiende. Pero si le acerca su teta, su mamila, ¿verdad? Eso sí le gusta, porque es lo que entiende. De la misma manera nosotros tenemos una enorme y preciosa herencia de parte de Dios, que lo vamos a estar viendo adelante, pero a veces no entendemos la riqueza que tenemos en Cristo. Y esta es una de ellas. Fuimos elegidos por Dios. Dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios Padre. Bueno, esta es una doctrina, por si no lo sabes, controversial. La primera es porque es difícil lograr conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces mucha gente tiene problema con eso. Entonces Dios escoge a unos y a otros no. ¿No será esto injusto? Eso es lo que la gente piensa. Bueno, no es así. Mi primer punto hacia esto es decirte que la realidad es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia eso, todos hemos pecado. La paga del pecado es muerte para todos. Y te voy a decir algo, sería completamente justo, Dios sería completamente justo si Él desvaneciera el mundo entero en este momento. Si Él hubiera desvanecido desde Adán y de Eva, porque pecaron. Sin embargo, no sucedió por una causa, porque Dios no nada más es justo, es misericordioso. Entonces, la Biblia sí nos dice por todos lados, hoy vamos a ver varios textos, Él escoge a algunos y no a todos. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que nos enseña. Y cuando lo hace no está siendo injusto. No puedes decir Él es injusto, no, porque Él sería justo si deja a todos morir, pero escoge a algunos por misericordia. Está dando perdón, está dando adopción, está dando herencia, ¿verdad? Esto es gracia que Dios nos está dando inmerecida y que jamás podríamos alcanzar. Segundo, en muchos textos de la Biblia habla con toda claridad que Dios escoge. Esta es la palabra electos, elige, ¿verdad? Y elige sin pedirle permiso a nadie porque Él es soberano. Eso es lo que dice la Biblia. A veces tenemos un muy bajo concepto de quién es Dios, por eso nos cuesta trabajo entender esto. Mira, por ejemplo, Deuteronomio 7, 6 al 8 nos dice cómo Él escogió a Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y checa el versículo 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Jehová y les ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Les ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea que los escogió porque quiso escogerlos. Así de sencillo, no porque hubiera algo especial en ellos. Además vemos también cómo escogió a la iglesia de Cristo igual. Cómo escogió a la iglesia y nos predestinó por su pura voluntad. Efesios es claro, dice, según otra vez nos eligió, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es una doctrina bíblica. Juan 15, 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se los dé. Juan 6:44, checa lo que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo tú me diste, a quienes Él eligió, tuyos eran y me los diste, han guardado tu palabra. En la parábola de los obreros y la viña, ¿verdad? Todos les da el mismo pago, no todos trabajan lo mismo, y mira lo que les dice en Mateo 20. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Mira un texto más, ahí en Romanos 9:16. Me encanta, es muy claro con respecto a que Dios elige. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Es clara la Biblia. O sea, negar que Dios escoge es negar la Escritura. Forzar o torcer esta idea es forzar y torcer la Escritura, ¿verdad? Con claridad nos enseña que Dios escoge a unos para salvación y a otros no, ¿verdad? Porque como dice el texto, Él es soberano. Si no fuera soberano no sería Dios. Eso es lo que significa soberano. No le pide permiso a nadie porque Él es el único sustentador de todas las cosas. Ahora venimos a la otra parte, al otro extremo. Entonces, ¿qué hay de la responsabilidad humana? ¿Verdad? Bueno, yo lo explico así. Estamos hablando de dos campos totalmente distintos. Uno, estamos hablando de la eternidad de Dios, ¿verdad? A la cual nosotros no nos podemos ni imaginar, porque la mente de Dios es eterna, Él lo sabe todo, Él lo ha planeado todo. El otro campo es nuestro aquí y nuestro ahora, ¿ok? Ese es el otro campo. Hoy tú y yo solamente podemos ser completamente responsables o de responder o de no responder a la verdad, de obedecerla o no obedecer al Evangelio. Y lo ves en toda la Biblia. Cristo en todos lados trata con la gente ofreciéndoles perdón de pecados. No está diciendo, ¿eres elegido o no eres elegido? No está hablando de eso. A todo el mundo le está hablando el Evangelio y les está predicando el perdón de pecados y vida eterna. Les está diciendo, ¿quieres? ¿Quieres? A los judíos una y otra vez les da la oportunidad de creer, ¿verdad? Les predica el Evangelio a todos. Claro que después trata de una manera distinta con sus discípulos. Pero vemos a Cristo sanando sin excepción de personas, predicando el reino de los cielos, alimentando a 5,000, ¿verdad? Predicando a todos el año agradable del Señor, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Él dice, yo amo a todos, pero no todos responden. Yo estoy llamando a todos. Muchos llamo y pocos son los elegidos. En este tiempo, en nuestra temporalidad, cada uno de nosotros somos responsables de rechazar la invitación de Dios o aceptarla. No, Nicodemo, ¿te acuerdas de Nicodemo en Juan capítulo 3? A Nicodemo primero le dice, el viento sopla de donde quiere, no oyes su sonido, solo sientes, ¿verdad? Pero más abajo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos planos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi punto en este concepto de la elección? Pablo está tratando con creyentes que vinieron a Cristo y que están a punto de perderlo todo, si no es que están a punto de ser llevados a ser comidos por leones o ser empalados, ser usados como antorchas humanas. Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos seguridad. En este sentido, Dios nos abre las ventanas de los cielos para saber quiénes somos, para que entiendas que eso sí es un gran privilegio que Dios te haya dado el ser llamado su hijo. Dios te está abriendo las ventanas de los cielos para que puedas vislumbrar profundamente y con toda claridad las riquezas de su gracia por ti y por mí, su misericordia. El simple hecho de saber eso, ya deberíamos vivir postrados en adoración, mis hermanos. Porque esta doctrina de la elección es algo muy importante. No es una doctrina de evangelismo, ¿ok? No es una doctrina para ir y predicar afuera. Es una doctrina que nos da seguridad a cada creyente, a sus hijos. Simplemente lo sabemos, lo creemos y estamos en Cristo, lo recibimos y le damos gloria al Señor por habernos elegido. Porque no lo hizo como a Israel, porque haya visto algo especial en nosotros, lo hizo porque quiso. Y es una realidad. Y de esta misma manera no es nuestra posición decirle a alguien, tú fuiste elegido, tú no fuiste elegido, porque nosotros no vemos el corazón, porque nosotros no somos omniscientes, no somos Dios. Y esto se acaba hasta que se acaba, hasta que el Señor llama a una persona a su presencia. Pero antes de eso no sabemos. Aunque parezca que alguien se apartó por completo de la fe, no sabemos cómo va a terminar. ¿Te acuerdas? En el cielo muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Una y otra vez hemos dicho, no todo va a llegar alguien y él va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. En el juicio a las naciones, cuando trata con las cabras a su lado y las ovejas al otro lado, las cabras también se sorprenden. Pero ¿cómo es que no hicimos lo que nos pediste? Porque van a estar engañados por Satanás, por no haber amado la verdad y por haber amado la mentira todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está mi seguridad? En primer lugar, es una seguridad interna. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la primera seguridad, una seguridad externa. Lo estamos viendo desde el viernes. Cuando vemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, cuando vemos el fruto de justicia en nuestras vidas, cuando vemos a Cristo formándose su imagen en nosotros en un carácter como el de Cristo, ¿verdad? Por eso vimos el viernes que andar en la carne o andar en mi naturaleza pecaminosa y en desobediencia es inseguro, porque ¿cómo puedo decir que he sido salvado si no soy libre de mi pecado?
si no he sido libertado de mi pecado? Entonces, la injusticia, la carnalidad en mi vida me va a traer inseguridad. Ahí está el sufrimiento, ¿verdad? Pero esto es algo muy importante. La persecución también nos trae inseguridad, pero la Biblia nos habla de cómo nosotros podemos agarrar seguridad porque nos ayuda. Pero el punto aquí es este, que tiene que recordar, y Pedro nos está recordando a nosotros: Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí por pura gracia. Y es un gran privilegio, ¿verdad? Y alguien puede decir aquí: bueno, y a mí me escogió, ¿por qué no me ha escogido? ¿Sabes qué es lo único que te puedo decir? Aquí está el evangelio. ¿Lo crees? Si lo crees, lo recibes, te rindes al Señor, puedes corroborar que te escogió. Si no lo quieres, si no te interesa, pues tienes tu respuesta, ¿verdad? Y nos dice algo muy importante. Dice que nos eligió de acuerdo con su presciencia. ¿Qué significa eso, mi hermano? La palabra prognosis es esta palabra, que es un conocimiento antes del Señor, su intención eterna y predeterminada, amorosa y salvadora de parte de Dios. Esto es algo precioso que también tenemos que ver en nuestra riqueza, mi hermano. Nos está hablando del plan de Dios, de su justicia, de su misericordia y redención, que Él planeó antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, antes que comenzara el reloj a funcionar, ¿verdad? Dios había tenido en mente el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, el cuerpo de creyentes, quien decidió amarnos para salvarnos de nuestro pecado y conformarnos a la imagen de Dios. Gente de toda etnia, gente de todo tiempo, con un propósito eterno antes de que siquiera el mundo comenzara. Tienes que tratar de pedirle a Dios en este momento, dile: Señor, abre mi mente a estas cosas, porque tú tienes este plan eterno para mí. Y ¿sabes qué? Este añade un peso más a tu seguridad eterna, porque nada te puede arrebatar de su mano. En Cristo estás seguro porque Él no se equivoca, ¿verdad? Porque no estamos así como cuando jugábamos fútbol. Yo me acuerdo que, no sé si te tocó cuando todavía jugábamos en la calle y decía: yo escojo a este, yo escojo al otro, yo escojo a aquel. A mí nunca nadie me escogía porque era remaleta. Pero algo muy interesante es esto: ya cuando escoges a alguien, lo escogiste y estás temblando. Híjole, si no doy el ancho, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? A ver si no dicen, se arrepienten y la próxima nunca me vuelven a escoger, ¿no? Bueno, esto no sucede con Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía quién eras, ya sabía dónde te ibas a equivocar, dónde ibas a caminar. Pero si te escogió, no te preocupes, porque no le tiene por sorpresa. Nada te puede arrebatar de su mano, porque Él te conoce. Él ya conoce nuestras vidas, nuestros peores y más oscuros momentos, en el pasado, en el presente y en el futuro, y así ya nos escogió y decidió amarnos. Eso nos dice su presciencia, ¿verdad? Nos muestra cómo antes de la fundación del mundo Él ya había determinado tener una relación contigo y conmigo. Y su propósito divino era llevar a cabo nuestra salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa presencia te recuerda cómo en verdad Él ha trazado un plan para nosotros y que lo va a llevar al cumplimiento. Por eso la Biblia es muy clara y por eso te dice: no seas necio, sé sabio, sé entendido de la voluntad de Dios. Pon atención, ¿verdad? El que es fiel en comenzar la obra va a ser fiel en terminar hasta el día de Jesucristo, dice en Filipenses 1. Y esto es maravilloso, hermanos. Esa es nuestra enseñanza bíblica. Esta es la única manera. Imagínate estar en un estadio romano donde van a venir los animales. Es la única manera de estar seguro y estar pensando: Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Él me escogió, ese es un gran privilegio. Él tiene un plan maravilloso para mí. Y si aquí termina en este momento, viene lo mejor. Esto es lo más maravilloso, mis hermanos, que Dios nos revele clara y llanamente en la Escritura que Él tiene un plan para nosotros. Ahora, la gente que tiene problemas con la soberanía de Dios, te voy a decir por qué es. Porque no le conoce todavía. Nacemos afectados por el pecado, nacemos alienados, o como se dice, separados de la gloria de Dios. Nacemos creyendo que somos Dios. Ese fue el pecado en Génesis 3, seréis como Dios. ¿Sabes? Checa la televisión, checa todo lo que son las canciones humanistas, todo este rollo de los popotes y de cuidar la creación, que tenemos que ser responsables con eso. No estoy diciendo que no. Pero ¿sabes cuál es el pensamiento de este mundo? Yo tengo derechos sobre esta creación. Yo tengo derechos. ¿Has oído? Es mi cuerpo. No tengo por qué darle cuentas a nadie, porque es mi cuerpo, es nuestro planeta, debemos cuidarlo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la realidad?
que ni es nuestro cuerpo ni es nuestro planeta, es de Dios, es de Él. Vivimos en este mundo, esta es una creación que no podemos controlar, mis hermanos. Vivimos una vida que tampoco podemos controlar, porque ¿sabes qué? Tú no sabes lo que va a ocurrir el siguiente minuto. El control, siempre lo he dicho, el control de la vida es una ilusión. No tienes control sobre nada. El Señor por su gracia nos sostiene. Pero ¿sabes qué? Al hombre pecador le molesta pensar en un Dios soberano. ¿Pero qué crees? Él es un Dios soberano. Él es el único dueño y Señor de todo, porque el mundo no es nuestro. Tú tienes en tu casa, hoy, ¿dónde dejé en mi cajón ¿cómo se dice? El título de propiedad de mi cuerpo? ¿Lo tienes? Tienes el título de propiedad quizá de un coche o de una casa, pero de tu cuerpo no lo tienes. De este mundo tampoco. ¿Sabes a cuántas millas por hora estamos ahorita rotando alrededor? 1000 millas por hora. La Tierra está dando vueltas así. 1000 millas por hora. ¿Te lo imaginaste? ¿Sabes a cuántas millas por hora vamos alrededor del Sol? 67,000 millas por hora. Eso es muchísimo. ¿Y sabes qué? Qué escalofriante es pensar que vaya la Tierra rotando esas velocidades y nadie la esté manejando. ¿Qué me dices del clima? ¿Qué me dices del movimiento de todo el universo? Pero hay un Dios que tiene perfecto control de eso, porque Él es el dueño. Él está en control de eso, esa es la verdad. Lo mismo puedes hablar de tu cuerpo. ¿Sabes que cada célula que tienes es como una ciudad, literalmente una ciudad miniatura que funciona en perfecta sincronía? No lo sabes, simplemente tú te levantas y respiras y estás con tus problemas, pero no te das cuenta que esto es algo impresionante, aunque tenga lonjitas y todo, pero no es el punto. El punto que te quiero decir es que tú estás hecho de una manera impresionante, es una sincronía perfecta. Cuando tú te enfermas, lo único que puedes hacer es ir con un doctor y el doctor medio te dice qué tienes y te da una medicina, pero es tu cuerpo el que se encarga de reaccionar y levantarse. ¿Y quién crees que sostiene esas cosas? Un Dios soberano, dueño de todo lo que existe, dueño de la vida de cada ser humano. Aunque Dios en eso Dios es muy misericordioso, porque lo desafían con incredulidad todo el tiempo. Dios es blasfemado, pero Dios es tan bueno que da la vida, no es el azar. Por eso yo no tengo ningún problema con darle al Señor toda la gloria, que eso Él se merece. ¿Por qué estoy aquí? Por su pura gracia, porque Él me eligió. No tengo problema con eso. Si Él no me hubiera elegido, yo no estaría aquí. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, que es un Dios perfecto, que controla todo a la perfección. Y en este campo espiritual es donde debemos de ver que hemos sido privilegiados en haber sido llamados hijos de Dios. Tú no hiciste nada para ser llamado hijo de Dios. Fue Dios quien te rescató de tus tinieblas cuando andabas tirando para el monte, igual que todos. Punto número 3. No olvidemos que fuimos apartados por el Espíritu Santo. Aquí sigue esta elección de parte de Dios. Dice, en santificación del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que en su presencia Dios nos eligió y hubo algo que operó en nuestras vidas a través del Dios Espíritu Santo santificándonos. ¿Qué significa eso? Que hoy aquí en tu vida llegó un momento en que el Espíritu Santo te apartó para Él, te dio vida. Eso es santificar, apartar. Te consagró para Él, te dedicó para Él. ¿Te acuerdas? Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos en un río flotando como pescados muertos, esclavos de nuestras pasiones y deseos, siguiendo la corriente de este mundo controlada por Satanás. Pero me encanta cómo dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no nos dio la justicia que merecíamos. Dice que juntamente con Cristo nos dio vida, nos salvó. Ahora, ¿en qué consistió esa santificación? En primer lugar, ¿sabes qué hizo el Espíritu Santo cuando vino a tu vida y te dio vida? En primer lugar, te concedió fe para creer. No sé si escribiste eso también. Nos concedió fe para creer. Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Estábamos muertos y de pronto Dios nos regenera, nos da fe para creer. Eso es lo primero que hace. Dice la Biblia que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos íbamos tirando hacia otro lugar y de pronto Dios nos sale al encuentro y nos da fe para creer. Número 2, nos concedió arrepentimiento.
Eso es lo siguiente, nos concedió arrepentimiento. Nos dio fe para creer. Número 2, nos concedió arrepentimiento. Dice Hechos 15 al 18, 11, 15 al 18 en el relato de Pedro. Mira, dice: cuando comencé a hablarles a Cornelio y a esta gente, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios arrepentimiento para vida. ¿Sabes que ese también es un privilegio? El hecho de que tú te hayas arrepentido de tus pecados, ¿sabes que también es un privilegio de parte de Dios? Antes de Cristo, ¿qué hacíamos? Bueno, Proverbios nos dice en más de 3 proverbios que nos jactamos de nuestra bondad. Nos jactamos de que somos buenas personas. Pues no soy perfecto, pero soy una buena persona. Tampoco soy tan malo, ¿no? Además, si yo al final me arrepiento, Dios me va a perdonar. Cuando eso no funciona ni en una corte terrenal. O sea, si tú robas un banco y vas con el juez y le dices: juez, hice mal, me arrepiento de haber robado el banco. El juez no te va a decir: váyase pues, al cabo ya se arrepintió. No, vas a tener que pagar. No, vas a tener que pagar. Imagínate, ese es un juez terrenal, un juez perfectamente justo. Entonces, antes de Cristo, nos jactábamos de nuestra supuesta bondad, nos jactábamos de nuestra maldad e imperfección, ¿verdad? Y algo bien interesante, antes de Cristo no entendemos la gravedad de nuestros pecados. Creemos que podemos seguir siendo chocolate, ¿verdad? Y que podemos pecar y lo que sea y no pasa nada. No creemos lo que dice la palabra. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ¿verdad? Que son los que tienen relaciones sexuales o cualquier situación de pecado sexual. Dice: ni los idólatras, ni los adúlteros, ¿verdad? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo creíamos antes. Sí suena, pero no creo que sea tan así. Pues eso dice la Biblia. Romanos también nos da una lista de aquellos que no aprueban tener en cuenta a Dios, que rechazan a Dios. Dice, y el final de la lista, tú puedes leerla después, dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Verdad? Así declara la Biblia. Las obras de la carne en Gálatas 5 que acabamos de ver el viernes: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas. O sea, el simple hecho de vivir en unión libre con alguien, el simple hecho de vivir, de tener relaciones sexuales con tu novio antes de casarte, todo eso es algo que la Biblia condena. Idolatrías, y no solamente eso, ¿sabes qué más? Peleas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, otra vez borracheras, fiestas desenfrenadas. Y nos vuelve a decir en Gálatas: los que practican tales cosas o los que hacen un hábito de ellas, que su vida está caracterizado por estas cosas, lo dice claramente, no heredarán el reino de Dios. La Biblia también dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y sabes qué es lo que pasa antes de Cristo? Que lo creemos, lo vemos y decimos: nah, no es cierto. Lo tenemos en poco. Pero esto es lo maravilloso del arrepentimiento, mi hermano. Llega el Espíritu Santo y nos da convicción de pecado. Y nos hace ver que es verdad. Nos hace ver que es verdad que nuestros pecados hicieron una brecha eterna entre Dios y nosotros. Eso hace el Espíritu Santo en el arrepentimiento. Nos muestra que en verdad tenemos un problema gravísimo de condenación eterna. Que Dios es justo en fulminarnos y echarnos al infierno por la eternidad. El Espíritu Santo nos hace ver nuestra terrible situación de pecadores y algo bien importante, porque no nos deja ahí, nos hace ver nuestra urgentísima necesidad de un Salvador. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos? Nos hace dejar de justificarnos a nosotros mismos. No, es que sí, pues es que también pecaron contra mí, es que me hicieron los otros, todo el mundo tiene la culpa, yo no. Hago lo que todo el mundo hace. No, dejamos de justificarnos a nosotros mismos y el Espíritu Santo, al traernos este arrepentimiento, nos hace reconocer nuestras maldades. Y en ese momento en que fuimos elegidos, por primera vez justificamos a Dios. Por primera vez tuviste que haber llegado a ese punto para decir que viniste a Cristo. Al punto de decir: Señor, aquí estoy. Y la neta, la verdad es que tú no tienes la culpa, Señor. Y los otros no tienen la culpa. La verdad, Dios, es que yo soy el único culpable de lo que estoy viviendo. Soy culpable de mis decisiones, soy culpable de mis maldades, soy culpable de mis pecados contra ti.
Y si tú hoy me fulminaras, tendrías razón. Pero también reconozco que necesito un Salvador. Y me urge, perdóname, límpiame, lávame de mi maldad. Ese es el arrepentimiento que el Espíritu Santo nos concede. Y esto es maravilloso, mi hermano. Eso lo vino a hacer, así nos santifica. No solamente eso, nos regenera y nos renueva. Eso incluye la santificación. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano? Que cuando el Espíritu sopló donde quiso, que no supimos de dónde venía ni a dónde iba, de estar muertos, de repente, así como en la película esta de las Crónicas de Narnia, sopló vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, por descendencia. Y de pronto algo pasa, nos regenera. Tenemos ojos para ver, oídos para oír. Antes mis ojos solo servían para ver porquería, mis oídos solo servían para jactarme de mis maldades. Las cosas espirituales me parecían una locura. De pronto dejo de ser un hombre natural y me convierto en un hombre espiritual. El evangelio me parecía una locura. Es más, aborrecía el camino de justicia. Me caía gordo el cuate ese que se sentía muy bueno. Y de pronto empiezo a entender: amar a mis enemigos, eso es lo que hace mi Padre Celestial. Perdonar 70 veces 7, aún los que como cuchillito de palo sobre mí. Vivir para servir. No mirar por lo mío, sino por los demás. Antes, ventajoso para mí, todo lo mío, yo. Un corazón egoísta siempre es regenerado y de pronto comienza a haber generosidad, nuevos apetitos. Escuchas otra canción, empiezas a escuchar otra sintonía, sonidos a los que estabas sordo, colores a los que estabas ciego, porque eres regenerado. Y nuestro entendimiento comienza a ser limpiado. Yo todavía me sorprendo. Te lo he dicho muchas veces, puedes ir a Torreón en mi juventud, a México. Mucha gente te dirá: ese está predicando, ese es pastor. ¿Sí? No por mí, sino por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Efesios 4 nos dice que estábamos irremediablemente confundidos, como los que no conocen a Dios, la mente llena de oscuridad, vagando lejos de la vida de Dios, la mente cerrada, corazón duro, viviendo sin vergüenza, viviendo para los placeres, planeando el próximo pecado. Pero después Efesios 4, 23 al 24 dice: dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y más abajo dice: dejamos la mentira, el enojo, el robo, el lenguaje grosero y ofensivo. Hablamos lo que edifica, perdonamos como Cristo nos perdonó, y todo gracias a esta nueva naturaleza, a esta regeneración que el Espíritu Santo, por pura gracia de Dios, viene y hace en nosotros. No solamente eso, el Espíritu nos adopta como hijos de Dios. Mira lo que dice Romanos 16 al 18: pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Sin embargo, los que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él revelará más adelante. ¿Te fijas? En su presencia el Señor nos escoge y nos predestina desde antes de la eternidad. Y en nuestro presente hace estas cosas y lleva a cabo en nosotros toda esta maravillosa obra. Nos aparta de 3 maneras. Al principio nos pone en una posición justos delante de Dios. En este tiempo va quitando poco a poco el pecado de nosotros, y en el futuro nos quitará, separará totalmente la oscuridad de nuestro cuerpo para darnos plena y perfecta luz. ¿No anhelas eso, mi hermano? Es algo que debemos de ver, porque sabes que esto es el cristianismo, mi hermano. A veces andamos tan centrados en nosotros mismos y pensando que el cristianismo no es otra cosa. Pensamos que es otra cosa y no esto. Esta es nuestra riqueza. Y punto número 4: no olvidemos que fuimos llamados para la obediencia de la fe por la sangre de Jesucristo. Porque checa lo que dice el versículo 1-2: para obedecer. Esto es bien importante. Ese es el resultado, mi hermano,
de nuestra salvación, de que Dios nos haya elegido, no nada más es este gozo maravilloso, no nada más esta certeza interna de ser hijo de Dios, sino que no nada más esta transformación, sino que este llamado trae como un efecto la obediencia a la fe. Efesios 2:10, ¿te acuerdas qué es lo que dice? Que esta creación regenerada, nueva, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el resultado de la elección, mi hermano. Que hoy vivimos para los propósitos de Dios, para la justicia de Dios. Antes, ¿a quién servíamos, mi hermano? A nuestros propios propósitos, nuestros planes, lo que yo creía. Y Dios, por favor, fírmale aquí, y más te vale que rápido, si no me enojo contigo. Pero hoy vivimos para los propósitos de Dios. Romanos 6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Versículo 11 dice: así también ustedes deben considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Versículo 13 y 14: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado, puedes leer esa parte porque está subrayada ahí. El pecado ya no es más su amo. ¿Puedes leer otra vez conmigo? 1, 2, 3. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y es cierto que no sucede instantáneamente, mi hermano, pero sí debe comenzar una vida de obediencia cada vez mayor. ¿Sabes cuál fue la cuestión con los tesalonicenses? Checa lo que dice 1 Tesalonicenses 1. Cuando les llevamos la buena noticia, no solo fue con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. O sea que no les fue mejor a los tesalonicenses, no se fueron todos sus problemas como otras gentes dicen. Hubo persecución. Pero el versículo 7: como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, por toda Macedonia y Acaya. Y mira lo que dice en el versículo 9: pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron ¿de qué? De los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Señor. O sea que afectó la fisonomía de los tesalonicenses. Y el Señor dice eso. ¿Se acuerdan los navegantes? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Más adelante dice eso: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, la salvación genuina, mi hermano, trae un fruto de obediencia a la fe, un celo y amor por la verdad, para abandonar la vieja vida y abrazar la nueva vida. Esa es ahora nuestra batalla. Y dice el versículo 2F, dice: para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Te fijas? ¿Puedes ver aquí Padre, Hijo y Espíritu Santo en acción? Ser rociados con la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. ¿Sabes que aquí Pedro nos está trayendo una metáfora del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Moisés acaba de leerles toda la ley completita y hacen sacrificios de paz, hacen sacrificios de animalitos, hacen un altar, toma parte de la sangre para echar en el altar y parte de la sangre para rociar al pueblo con la sangre. Imagínate cómo se ve eso. Dice así, Éxodo 24, 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y después en Hebreos 9 podemos ver que esto fue como un acto de purificación, como necesidad para el perdón, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo murió por nosotros. En el capítulo 12 lo vuelve a repetir, que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué hacía la sangre de Abel? Acusaba a su heridor: me mataron, que se haga justicia. ¿Qué gritaba la sangre de Cristo?
hay perdón de pecados, hay misericordia porque ya morí por ustedes. Y eso es lo que pasa. Esta ilustración es que así como los israelitas respondieron en este pacto y se sometieron ante la ley y dijeron que iban a obedecer lo que Dios les mandaba, de la misma manera Dios no nada más nos escoge en su plan antes de la fundación del mundo, no nada más nos santifica con todo lo que ya vimos, sino que nos rocía con la sangre de Cristo para perdón y redención de pecados, para un pacto de obediencia a la fe en respuesta a todo lo que Dios ya hizo en nosotros por habernos redimidos. Esto significa cederle el control de nuestras vidas, el trono de nuestras vidas, el señorío de Cristo. Y la sangre de Cristo sella este pacto entre nosotros. ¿Qué dijo el Señor antes de ser entregado? Mateo 26, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sabes qué significa esto? Simbolizaba un compromiso. La sangre del pueblo, la sangre sobre el altar representaba el compromiso de Dios de perdón, pero la sangre sobre el pueblo, nuestra intención de obedecer al Señor. Primera de Juan 2, 3 al 6, ¿qué dice? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si vamos a la iglesia todos los domingos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un cristiano light. ¿Qué dice? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él, mi hermano? Cuando llevamos una vida obediente a lo que el Señor nos ha dado. Versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? ¿Verdad? No dice que canta muchas alabanzas o que habla muy bonito. ¿Qué dice? Debe andar como él anduvo. Checa eso, mi hermano, porque eso no es lo que se predica hoy en día, pero es lo que la Biblia enseña. Esto es lo único, hermanos, que nos puede traer salvación. Salvación y obediencia son dos caras de una misma moneda. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que las dos cosas están incluidas en el regalo de gracia de Dios sobre nosotros. Piénsalo de esta manera. Muchas veces decimos: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y te voy a decir algo: no hay verdadera libertad si no eres libre de tu pecado. No existe. Desobediencia es esclavitud. Si tú estás en pecado, eres esclavo, no eres libre, y no estás en Cristo y no estás permaneciendo en el Señor. No te engañes. Cristo vino a libertarnos, mis hermanos, a hacernos libres, y nos urge estar en su palabra y permanecer en ella. Y por último dice: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es la gracia? La influencia divina sobre el corazón del hombre, su reflejo en la vida, la bendición, la aprobación de Dios. Y dice que sea multiplicada, que esté en abundancia cada vez más mientras permanecemos en él. ¿Quieres una definición de gracia, mi hermano? La acabas de ver. Dios te ha elegido, Dios te ha predestinado, Dios te ha santificado, Dios te ha rociado con la sangre de Cristo. ¿Sabes por qué lo hizo? No porque eres bonito, por su pura gracia. La presencia de Dios está sobre nosotros porque quiso hacerlo, porque le dio gusto hacerlo. Sencillamente por el puro afecto de su voluntad. Paz, unir dos cosas sueltas. Reconciliación con Dios, comunión plena con tu Señor. ¿Sabes que esas dos cosas son las mejores cosas que Dios te puede ofrecer para ti y para mí? Es tan importante entender esto, mi hermano. Es tan importante entender esta riqueza como creyentes, porque esta es nuestra verdadera riqueza. No comida ni bebida. Eso Dios nos lo da como una añadidura. Pero entender la elección de Dios sobre nosotros, mis hermanos, nos hace humildes. ¿Sabes por qué? Porque nada hicimos para que nos eligiera. ¿Sabes qué otra cosa hace? Exalta a Dios. Porque ¿para quién es la gloria, mis hermanos, de que hoy estemos obedeciendo al Señor? ¿De Chuy? ¿De quién? De nuestro Dios. Nos llena de gozo también porque somos privilegiados. Nada nos puede arrebatar de su mano. Nos da un incentivo poderoso para vivir y seguir y hacer lo que Dios le agrada. Vivir para su gloria.
Es así como tenemos que ver nuestro cristianismo y comenzar a verlo. Te aseguro que va a cambiar tu manera de ver tus pruebas, tus batallas. Necesitamos dejar de estar centrados en nosotros mismos, mis hermanos, y comenzar a ver nuestra verdadera riqueza y vivir en función a ella. Si es que en verdad queremos la vida en abundancia que Dios ha preparado para nosotros. No está en una cartera gorda, está en un corazón lleno de gracia y paz. Y es un privilegio, mi hermano, un gozo, que todas estas cosas maravillosas son para los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído, ni ha oído en corazón de hombre. Una vez más te pregunto, porque vamos terminando. Alguien puede preguntar, ¿y a mí me eligió? Lo único que puedo hacer es presentarte este evangelio hoy, aquí, en este presente, decirte algo. Es tu responsabilidad si crees en esto o no lo crees. ¿Te vas a arrepentir de tus pecados? ¿Le reconocerás como tu Salvador? ¿Te vas a rendir a Él? ¿Vas a vivir para Él de hoy en adelante? Entonces vas a poder saber si fuiste escogido o no. Vas a poder encontrar seguridad o no. ¿Te acuerdas del joven rico? Todas estas cosas las ha hecho, Señor. Ok, entonces ve y deja todo lo que tienes y ven a mí, porque lo único que necesitas soy yo. Dice que el joven rico se fue triste porque amó más sus riquezas. ¿Dónde está ahora? No sé, lo vamos a saber en un futuro. Este es mi mensaje para alguien que diga, a mí me eligió. A ti y a mí nos toca este presente, mi hermano. Pregúntate, ¿está el Espíritu Santo clamando en ti? Abba, Padre, ¿está dando testimonio que eres hijo de Dios? ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dicen tus obras? ¿Te pareces a tu Padre? ¿Amas su justicia, su santidad? ¿La anhelas? ¿Estás siendo obediente a la fe? Me dices, ¿me eligió o no me eligió? Bueno, te voy a decir algo. Hoy estás aquí. ¿Y sabes que eso ya dice mucho? ¿Sabes cuántos millones y millones de personas ni les pasó por la mente ir a la iglesia hoy? Y no me refiero a esta iglesia, a cualquier iglesia. ¿Sabías que el domingo, según las estadísticas, es el día en el que se ve más pornografía de todos los días? ¿Cuánta gente acaba de pasar por un desastre por haber hecho una pachanga a su manera? ¿Cuánta gente no le importa? Es que es más importante que vaya a hacer los frenos de mi carro que ir a la iglesia. Hay muchos y hoy estás aquí. Y eso dice mucho de lo que Dios ha hecho por ti. No por ser Calvary, no por ser yo, sino porque Dios te ha traído. Habla mucho. Si esto es así, mi hermano, si sabes que Dios te ha elegido, entonces regocíjate en esta seguridad. Si no es así, arrepiéntete y comienza a caminar con el Señor para vivir una vida plena. ¿Te parece importante conocer y reconocer la riqueza de tu fe? ¿Estás dispuesto a recibirla, a creerla, a vivir por ella? Mis hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos de mucha hipocresía, de mucha apostasía. Y el Señor dijo con claridad, entren por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero pequeño, delgadito y chiquito es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Te invito a orar, vamos a orar y ponerte en las manos de Dios. Y si no has hecho una decisión por Cristo, te invito a este día que la hagas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias por recordarnos todas estas cosas, Señor, y cómo tú no estás jugando, Señor. Cómo tú no medio bendices, sino en verdad quieres abrir las puertas de los cielos para nosotros, Señor. Señor, estas personas de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Señor, el Ponto, Señor, estaban a punto de entrar a una terrible persecución, Señor. Y tú les recordaste todas estas cosas, Señor. Y no es que nosotros vayamos a entrar a una cuestión así, Señor, pero no lo sabemos, pero necesitamos, Señor, recordarnos todas estas cosas, Señor, porque el mayor peligro, Señor, en nuestros días es conformarnos a este mundo. Y es vivir tibios, Padre. Y yo te pido, Señor, por tu iglesia Calvary, te pido por cada persona que el día de hoy has traído a este lugar, Señor, que podamos voltear a ver, Señor, todas estas cosas maravillosas que nos has dado, Dios. Ayúdanos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro ser una vez más, Señor. Y nos postramos a ti en adoración y agradecimiento, Dios, porque hayas tenido a bien llamarnos, Señor. No había nada en nosotros, Padre, por la cual nos hubieras podido llamar, Señor.
Sin embargo, decidiste hacerlo, Señor. Quizá había algunos en tremendo pecado, había otros en religión y en legalismo, Señor, pero igual estábamos perdidos, Señor. Y tú nos llamaste, Padre, y hoy somos tuyos. Recibe esta oración de nuestra parte y permítenos vivir de acuerdo a esta riqueza, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Vamos a hacer un canto y nos despedimos.